Rusia acaba de ser traicionada por uno de sus aliados más antiguos. Durante décadas, Kazajstán estuvo al lado de Moscú, vinculado por la historia, geografía y un enorme comercio. Lo más importante, suministró una cosa que Putin necesita desesperadamente para sostener su guerra en Ucrania: pólvora. Toneladas de ella. Pero esa era ha terminado. Kazajstán se está volviendo hacia el oeste. Y con ese cambio, ha arrancado algo crítico de las manos de Putin: la nitrocelulosa, el compuesto explosivo utilizado para hacer la pólvora que alimenta la máquina de guerra de Rusia. Sin ella, las fuerzas de Putin no pueden recargar, no pueden reabastecerse y no pueden seguir luchando. La nitrocelulosa es una mezcla que combina un compuesto inflamable con los ésteres nítricos presentes en la celulosa para servir como el ingrediente principal de la pólvora moderna. Se usa desde fines del siglo XIX y Rusia la emplea mucho. Cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea reaccionó rápidamente con sanciones. En abril del mismo año, estableció una prohibición contra los envíos de nitrocelulosa a Rusia. Sin embargo, Rusia halló formas de evadirla. Solo en 2022 logró importar 2.000 toneladas métricas del material, que es 5 veces más de lo que importó en 2021. En 2023, las importaciones de Rusia aumentaron nuevamente, recibiendo alrededor de 4.000 toneladas métricas de nitrocelulosa, mientras Putin se desesperaba por crear tanta munición como pudiera, mientras su invasión de Ucrania se transformaba en una guerra de desgaste. Kazajstán fue uno de los principales proveedores de nitrocelulosa a Rusia, y ahora ha tomado una gran decisión: no más nitrocelulosa para Putin. Eso es según Euromaidan Press, que publicó un informe el 17 de junio examinando el explosivo de nitrocelulosa a base de algodón que Rusia utiliza para potenciar sus balas en Ucrania. Dice que Kazajstán, junto con Uzbekistán, es uno de los principales fabricantes de la pulpa de algodón necesaria para producir nitrocelulosa. Sin esa pulpa, no se puede crear el material y Rusia no puede fabricar explosivos y pólvora. Hasta este punto, Kazajstán ha sido neutral en su producción. Ofrece su pulpa a todos, desde Rusia hasta países de la OTAN, mientras busca maximizar las ganancias al ser vital en la cadena de suministro de nitrocelulosa. Pero Euromaidan Press dice que todo eso está cambiando. No obstante, indicios recientes apuntan a que Kazajstán está disminuyendo estos envíos y examinando cadenas de suministro militar orientadas a Occidente. Está totalmente enfocado hacia los países aliados de la OTAN. El movimiento implicaría un duro golpe a la capacidad de Rusia para producir municiones, especialmente mientras la guerra en Ucrania continúa. El medio de comunicación dice que Rusia está furiosa. Los analistas militares y los círculos políticos en el Kremlin han expresado indignación, afirma Euromaidan Press, ante lo que ven como Kazajstán formando nuevas alianzas con Occidente, ya que retrata la asociación de décadas que tiene con Rusia. Pero lo más preocupante para Putin es lo que esto significa para sus objetivos de expansión de la Federación Rusa. En el frente obvio, menos nitrocelulosa llegando a Rusia significa menos municiones enviadas a las fuerzas terrestres en las que Putin confía para ganar territorio en la guerra en Ucrania. Abordaremos ese tema más adelante, pero lo que más preocupa al líder ruso es que la decisión kazaja es la última señal de que Rusia está perdiendo control sobre Asia Central y su seguridad, especialmente en Kazajstán. Lo peor para Putin es que quizás nunca anticipó esto. Pensaba que Rusia y Kazajstán eran socios. Esa era la impresión que la mayoría tenía de la relación entre ambos países. También es una idea que el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Kemalievich Tokayev, estaba muy interesado en fomentar hasta noviembre reciente. En 2024, News Central Asia informó sobre un artículo de Tokayev publicado en el periódico ruso Izvestia. El artículo no sugiere que Kazajstán tenía planes de traicionar a Rusia. Las relaciones entre Kazajstán y Rusia son un modelo de amistad fuerte e inquebrantable, afirmó Tokayev. Continúa afirmando que Kazajstán y Rusia comparten profundos lazos históricos y culturales, además de servir como un faro de cooperación multifacética en un mundo cada vez más desafiante. Tokayev escribió que mantiene contacto regular con Putin y que su relación se basa en la franqueza, la eficiencia y el respeto mutuo. La carta también pareció revelar hasta qué punto las raíces de Rusia penetran en Kazajstán. En Kazajstán operan exitosamente 23.000 empresas rusas, 4.000 de ellas establecidas en el último año, reflejando la gran dinámica de nuestra cooperación. Según Tokayev, la relación económica entre su nación y Rusia no solo era fuerte, sino que estaba creciendo. Esto se evidencia por las grandes inversiones de empresas rusas en Kazajstán. En 2023, Kazajstán y Rusia intercambiaron inversiones por más de $3.000 millones.
Las dos naciones también trabajan en proyectos conjuntos, dijo Tokayev, y han implementado 90 proyectos por un valor combinado de $18.000 millones, con otros 49 proyectos en proceso. Esto es precisamente lo que Putin quería oír. Pero no podemos ignorar algo interesante en todo esto. Tokayev escribió su carta aparentemente aduladora durante la visita de Estado de Putin a su país, la cual no fue tan exitosa como Putin podría haber deseado. El enfoque de Kazajstán en la asociación y el comercio desmentía su aparente falta de apoyo a las acciones de Putin en Ucrania. Según Marcin Poplawski, quien escribe para el Centro de Estudios del Este, dice que la visita de Putin en noviembre no logró un avance en la relación estratégica entre Rusia y Kazajstán, incluso en medio de toda esta charla de asociación. A pesar de los gestos amistosos hacia Rusia, Astana evitó expresar un apoyo claro a su política exterior, escribió Poplawski. También señaló que Rusia no logró firmar un acuerdo que la vería muy involucrada en la construcción de una nueva planta de energía nuclear en Kazajstán. Además, los delegados de Putin no lograron convencer al supuesto aliado de Rusia para que aceptara la construcción de un gasoducto. Eso permitiría a Rusia vender más de su gas natural a China. Popolsky continuó caracterizando la charla de amistad y asociación como ostentosa. Ahí radica el punto. Mucho de lo que Tokayev escribió en su carta fue para mostrar. Aprecia el rol de Rusia como socio comercial de su nación. Por eso se centró tanto en esas contribuciones en su artículo. Solo 2 meses después, en enero, 30th AE informó que Kazajstán buscaba aumentar el comercio bilateral con Rusia a $30.000 millones. Pero un comercio saludable no equivale a apoyar a una nación que está arrasando Ucrania. La realidad a la que Putin se vio obligado a enfrentarse el pasado noviembre es que Kazajstán no quiere ser el tipo de socio que él realmente necesita. Un aliado clave que rechazará a Occidente y respaldará a Rusia en su intento de expandir territorio, según Putin. Kazajstán no quiere involucrarse en eso. Y ahora se lo ha dejado muy claro a Putin al negarse a vender el algodón necesario para la nitrocelulosa utilizada en la munición rusa. Kazajstán ha enviado su mensaje más claro hasta ahora de que no apoya la guerra en Ucrania. La ambigüedad ha desaparecido, ya no hay más silencio mientras Kazajstán vende a ambos lados. Con este único movimiento, Kazajstán ha dado la espalda a la larga amistad que tenía con Rusia, para en su lugar abrazar al oeste y por asociación su apoyo colectivo a Ucrania mientras lucha contra Putin. Eso habría sido un golpe masivo para el líder de Rusia por sí solo, pero Kazajstán apenas está comenzando. La decisión de dejar de vender materiales clave que Rusia necesita para hacer pólvora fue solo la culminación de varios movimientos que Kazajstán ha hecho en los últimos meses, que indican que se está alejando cada vez más de la esfera de influencia de Putin. Tome la destitución del ex ministro de Defensa de Kazajstán, Ruslan Sakshilikov, como un ejemplo. Anteriormente, Sakshilikov fue viceministro del Interior de Kazajstán y jefe de la Guardia Nacional del país. Según Reuters, el 8 de junio se anunció su despido. En enero había sido nombrado ministro de Defensa de Kazajstán. En 2022, la eliminación de un límite de precio al combustible doméstico provocó disturbios civiles. Sakshilikov mostró su verdadera naturaleza durante este periodo. Supervisó la llegada de tropas de ex-estados soviéticos en una alianza liderada por Rusia para sofocar las protestas resultantes de esta medida. Estos habrían sido más señales para Putin de que Kazajstán apoyaba a Rusia. Sakshilikov era conocido por su postura prorrusa, informa Euromaidan Press, y fue criticado por varios escándalos durante sus 3 años y medio en el cargo. Se le acusa de corrupción en adquisiciones militares y de declarar a los rusos como hermanos. Ese lenguaje es similar al que Rusia ha usado antes para justificar su invasión a Ucrania. En Sakshilikov, Putin tenía un aliado claro y confiable en el que podía apoyarse, para promover la narrativa del Kremlin en Kazajstán y potencialmente allanar el camino para que Rusia obtenga más influencia sobre una nación que una vez controló como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo eso se ha ido ahora. Kazajstán se ha deshecho de Sakshilikov, mostrando su alejamiento de la influencia rusa. Hay más. Casi al mismo tiempo que la destitución de Sakshilikov y días antes de la decisión de Kazajstán sobre la nitrocelulosa, se realizó otro movimiento que habría enfurecido a Putin. El 7 de junio, Order informó que Kazajstán había firmado un acuerdo con el Reino Unido sobre la creación de un plan de cooperación militar que cubre. En 2025 y 2026, una delegación kazaja realiza una visita oficial al Reino Unido en Londres. El nuevo acuerdo esboza varias áreas de colaboración entre Kazajstán y el Reino Unido, informa Order. Los acuerdos incluyen un compromiso para un enfoque conjunto en el mantenimiento de la paz. Las tropas del Reino Unido y Kazajstán cooperarán en la formación de idiomas, con oficiales kazajos siendo educados en academias militares del Reino Unido.
Según Ole Mednytsia, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, en una carta a Agencia de Prensa de las Naciones Bálticas Correspondence, esto indica que Kazajstán se distancia cada vez más de Rusia. Es obvio que las autoridades del país, a pesar de ciertas tendencias rusófilas, están comenzando a entender el peligro de la cooperación con Rusia, afirma Mednytsia. Y no se equivoca. Considere el significado estratégico de este acuerdo. A pesar de ser relativamente pequeño en comparación con los acuerdos de cooperación del Reino Unido, con muchos miembros de la OTAN y países como Australia, sigue siendo un paso importante. Los oficiales militares de Kazajstán aprenderán a luchar según el estilo del Reino Unido, que coincide con el de la OTAN. Aprenderán un idioma para colaborar con tropas occidentales y se comprometieron a trabajar con el Reino Unido en el mantenimiento de la paz. Todos estos son signos de que Kazajstán busca integrarse con Occidente. Y al hacerlo, se estará desenredando del alcance de Putin y de la influencia de Rusia. Eso es lo que Putin menos desea. En su visita a Kazajstán en noviembre, buscó formar una alianza estratégica propia. Fracasó. Solo consiguió halagos exagerados sobre acuerdos comerciales y amistades duraderas. Putin puede que no haya visto a través de toda esa charla en ese momento, pero las recientes decisiones de Kazajstán le han mostrado por qué su supuesto aliado puso tanto énfasis en el comercio y casi no habló de cooperación estratégica. Kazajstán nunca tuvo la intención de aliarse con Rusia. Mednytsia se basa en esto, afirmando que Astana, capital de Kazajstán, ve la guerra en Ucrania como una oportunidad. Astana parece entender que la guerra en Ucrania les está dando un respiro e intenta aumentar sus capacidades de resistencia, incluyendo la creación de una red de defensa territorial, dice Mednytsia. La implicación es que Kazajstán cree que la guerra de desgaste de Rusia contra Ucrania ha debilitado la influencia de Putin lo suficiente como para permitirle escapar de sus grilletes rusos. Está abrazando al oeste y construyendo sus fuerzas internas porque quiere que Rusia fracase en Ucrania, y cuando llegue ese fracaso, Kazajstán quiere estar en el lado ganador. ¿Cómo podría empeorar para Putin? Kazajstán no solo se está alineando con Occidente. Polonia lanzará una fábrica que construirá proyectiles de artillería estándar de la OTAN que podrían llegar a Ucrania. Así, un exaliado ruso podría ayudar a los enemigos de Putin a superar su invasión. Eso es según Defense Blog, que informó en mayo sobre la apertura de una nueva fábrica en Kazajstán, en cooperación con un socio de inversión de Singapur. La fábrica no es solo para la OTAN. Construirá proyectiles de 122, 152 y 155 milímetros, este último compatible con la artillería de la OTAN, como la que se usa en Ucrania. Los otros dos tipos de proyectiles siguen siendo importantes. Kazajstán puede elegir venderlos a Rusia. Según Defense Blog, es probable que use esos proyectiles para aumentar sus arsenales y mejorar su defensa interna. Kazajstán, ex nación soviética, probablemente cuenta con considerable artillería de esa era. ¿Quién más tiene artillería de la era soviética? ¿Ucrania? Lo que podríamos estar viendo aquí es a Kazajstán preparándose para un futuro en el que se convierta en un proveedor clave de proyectiles para las naciones alineadas con la OTAN, además de prepararse para ser un proveedor en el presente para sí mismo y Ucrania. Los proyectiles de 122 y 152 milímetros también son usados por varios países de Asia Central. Con la disminución de la influencia de Putin en la región, Kazajstán podría utilizar esta nueva instalación para aumentar su propio poder. Y, en virtud de sus crecientes conexiones con Occidente, crear un camino para que otras naciones de Asia Central se extraigan de Putin. Según Defense, la fábrica aún no está operativa. Se están realizando inspecciones y estudios geológicos en el sitio propuesto para la planta. Es otra señal más de lo que continuamente observamos de Kazajstán. Quiere que Rusia salga y que el oeste entre. Esta nueva fábrica demuestra que Kazajstán se está acercando más a Singapur, otra nación que se opone a Rusia. La invasión de Ucrania por Putin hizo que Singapur impusiera sus propias sanciones contra Rusia, rompiendo años de tradición en los que seguía a la Organización de las Naciones Unidas respecto a las sanciones. Más allá de esta fábrica, Odessa Journal dice que ST Engineering de Singapur también ha firmado un acuerdo estratégico con Kazakhstan Paramount Engineering para construir un nuevo vehículo blindado anfibio de 8x8. En diciembre de 2024, la producción comenzó en abril de 2025, con ambos países planeando construir 500 de estos nuevos vehículos al año. Singapur, aunque no es occidental, se opone a Rusia. Estos acuerdos evidencian que Kazajstán le ha dado la espalda a Putin cuando más necesitaba un aliado. Esto es lo que realmente significa para Rusia y Vladimir Putin. En noviembre, aún podría haber considerado a Kazajstán un aliado,
A pesar de la ausencia de una relación estratégica, el comercio prosperaba. Podía confiar en que la nación le proporcionaría los materiales necesarios para su munición y proyectiles de artillería. En menos de un año, la situación cambió. Ya no se recibe nitrocelulosa. Kazajistán firma acuerdos de defensa y contratos militares con países que se oponen a Rusia. Las personas clave que Putin podría usar para influir en la política kazaja están siendo destituidas de sus cargos, y el líder de Rusia se ve obligado a observar cómo su antiguo aliado se acerca al occidente. Y lo peor para Putin es que debió haber previsto todo esto. Incluso desde noviembre de 2022, el Consejo Atlántico informaba que Putin estaba al borde de perder Kazajistán. Rusia pudo haber fallado ese mes al permitir que un comentarista apareciera en el programa La Noche con Vladimir Solovyov. Un comentarista amenazó indirectamente a Kazajistán, afirmando que es el próximo problema al que se debe prestar atención. Porque los mismos procesos nazis pueden comenzar allí, como en Ucrania. El Kremlin decidió retroceder. Criticó la declaración del comentarista, pero no pudo ocultar el hecho de que estas palabras se dijeron en un programa amigable con Rusia, transmitido en la televisión estatal. Rusia es reconocida por su control estricto sobre el contenido en programas como este. Según el Consejo Atlántico, la declaración del comentarista habría sido aprobada previamente. Kazajstán estaba atento. La amenaza implícita era que Rusia trataría a Kazajstán de la misma forma que a Ucrania. Después de todo, la supuesta presencia de neonazis en Ucrania fue una de las principales justificaciones que Rusia proporcionó para la supuesta operación militar especial de Putin. Kazajistán escuchó estas palabras y rápidamente descubrió lo que Rusia realmente pensaba sobre la alianza. Las dos naciones compartieron que Rusia traicionaría a Kazajistán al finalizar la guerra en Ucrania. Las implicaciones parecían ser: todo lo que Kazajistán está haciendo al cortar el suministro de pólvora y abrazar al oeste es adelantarse a esa traición con una propia. Para Putin, perder Kazajistán en el contexto de la guerra en Ucrania significa que Rusia pierde la munición en la que confían sus fuerzas terrestres. Esto ocurre mientras Rusia intenta lanzar una ofensiva de verano en el óblast ucraniano de Sumy. Putin ha reunido al menos 50.000 tropas para esa ofensiva, afirmó en mayo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esos soldados están intentando capturar territorio de Kazajstán mientras hablamos. Cortar el suministro de pólvora significa que la ofensiva de verano de Rusia y sus campañas en la región de Donbass de Ucrania se debilitan significativamente. A Putin le encantan sus asaltos de oleadas humanas, pero pronto podría enviar a sus soldados a la batalla sin las balas necesarias para luchar contra las fuerzas de Ucrania. ¿El resultado? Menos presión sobre Ucrania y más bajas rusas en un momento en que todavía está perdiendo más de 1.000 soldados por día. Combina eso con los crecientes vínculos de Kazajistán con Occidente. Pronto podríamos ver municiones fluyendo hacia países occidentales que podrían enviarse a Ucrania como ayuda militar. Esto también aplica a las granadas de artillería que Kazajstán producirá en su nueva fábrica. Como mencionamos anteriormente, no hay duda de ello, la traición de Kazajistán hiere gravemente a Putin, y si más países de Asia Central eligen seguir el ejemplo de Kazajistán, podríamos estar viendo los comienzos de una situación que cambie el juego. En la guerra de Ucrania, que tiene lugar a miles de kilómetros de suelo ucraniano, los golpes siguen llegando para Putin. Además de lidiar con su emergente crisis de municiones, también tiene el problema de las bombas guiadas Assam-Hammer, fabricadas en Francia, con las que debe lidiar. Descubre cómo estas bombas están eliminando a su liderazgo militar por camionadas en nuestro video. Recuerda suscribirte a The Military Show para análisis actualizados sobre la guerra de Ucrania.